se encuentre. Vamos a ver parte de trabajos especiales que ha hecho todo el equipo de Globovisión, específicamente el equipo de prensa, de la biografía, para recordar a nuestro José Gregorio Hernández. Vamos a ver este trabajo especial que muestra parte de lo que es su biografía y luego vamos a conversar con la invitada que tengo ahorita conmigo, María Isabel Jacoponi, profesora de Química de la UCB, coordinadora de la Cátedra Libre Dr. José Gregorio Hernández, Facultad de Medicina de la UCB. Y ella me dice, tengo cantidad de artículos del doctor José Gregorio Hernández. Ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a conversar con la profesora. Vamos a ver este material. El 26 de octubre de 1864 nació en Isnotú, Estado Trujillo, José Gregorio Hernández, un médico, científico, profesor y filántropo de vocación religiosa que se destacó por ser un profesional integral y por servir a los más necesitados. Sus padres fueron Benigno María Hernández, dueño de un almacén de mercancías secas, y Josefa Antonia Cisneros, dedicada al hogar. Fue el mayor de 6 hermanos y veló por el cuidado de su familia. Según los registros eclesiásticos, recibió el bautismo el 30 de enero de 1865 en el Templo Colonial de Escuque y la confirmación el 6 de diciembre de 1867 en la Iglesia San Juan Bautista de Betijoque. Experimentó desde temprana edad la vida que deben llevar los cristianos en la entrega a los demás. Su infancia transcurrió en su tierra natal y era conocido por servir a los compañeros en los asuntos espirituales, civiles y académicos. A los 13 años manifestó el deseo de estudiar Derecho, pero su padre lo convenció para que estudiara Medicina y adoptara la carrera como su vocación. En 1878 deja los Andes para llegar a Caracas y comenzar el bachillerato. Durante su estancia en el colegio fue un estudiante que brilló en los asuntos científicos, académicos y religiosos. Dictó las cátedras de aritmética para los alumnos del primer curso. A los 17 años de edad ingresó en la Universidad Central de Venezuela. Sus calificaciones eran sobresalientes y fue el estudiante más destacado de medicina de la universidad. Obtuvo conocimientos de filosofía, música, arte, hablaba 7 idiomas y se interesó por dominar las ciencias teológicas como forma de estar más en comunión con la religión católica en su ferviente vida de cristiano. Se graduó como doctor en medicina en 1888 y se trasladó a Isnotú. Estableció un pequeño consultorio para aliviar los dolores de la gente más humilde, como él mismo afirmó. Recorrió los Andes y adquirió fama de ser un profesional extraordinario que se entregó a su ciencia y a su religión en los hermanos. En 1889 viajó a Europa y cursó estudios avanzados de medicina. Impactó en todo e impresionó a las mentes más brillantes del conocimiento. En su regreso a Venezuela fue pionero en la actualización de la medicina en el país. Se le debe la introducción del microscopio y la creación de distintas cátedras académicas en la Universidad Central. En sus actividades, el doctor José Gregorio Hernández supo unir el amor a la ciencia y al catolicismo como formas de vida para servir a sus hermanos. Gracias a nuestro equipo de prensa y a José Alejo Benítez por preparar estos trabajos. Él está en Roma, él está en la Santa Sede, ya en breve vamos a tener contacto con él. Y ahora estoy con la profesora María Isabel Jacoponi, es profesora de Química de la UCB, es coordinadora de la Cátedra Libre del doctor José Gregorio Hernández de la Facultad de Medicina de la UCB, @Jacopin y @Cátedra Libre GHUCB. Bienvenida, profesora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí y también va a estar aquí mañana con nosotros. Mañana estoy aquí a las 6 de la mañana. Ay, qué bueno. Bueno, nosotros ya la gente va a estar conectada desde las 3:30 conmigo y con el café. Seguimos en esta celebración. Vamos a hablar de cómo inició la devoción por el doctor José Gregorio Hernández. Bueno, fíjate que la devoción por el doctor José Gregorio Hernández, como vemos, es una devoción que tiene más de un siglo.
y que se ha transmitido generación tras generación. Pero ¿cómo se inicia? Se inicia desde el momento en que él fallece en la esquina de Amadores. Allí, en esa esquina, en el sitio donde él cae, colocaron una estrella de mármol. Y esa estrella de mármol era para que los caraqueños no olvidaran dónde había caído José Gregorio Hernández. Pero, ¿qué hacía José Gregorio que lo hacía tan importante? José Gregorio Hernández, cuando fue a Francia, no solamente fue a estudiar histología normal y patológica, bacteriología y fisiología experimental, sino que también fue a compartir con grandes médicos en los hospitales. Allí se perfeccionó en la parte clínica y cuando llega a Caracas comienza a distinguirse por lo acertado que era en sus diagnósticos, en sus tratamientos, y se convirtió como un médico de referencia. Cuando habían casos difíciles, le consultaban al doctor Hernández. Pero José Gregorio, además, después cuando llegó de Francia, en la casa donde él vivía, en la sala, como era costumbre en esa época, él creó un consultorio. Y en ese consultorio atendía a las personas de todas las clases sociales. Además, hacía una consulta a pie. ¿Por qué una consulta a pie? Porque él tenía teléfono. Y le hacían consultas por teléfono y entonces tenía su consulta, ya sabía las casas a que iba a dirigirse. Y la hacía generalmente, se desplazaba, y Caracas era muy pequeña, se desplazaba a pie. Pero, ¿qué sucede cuando él fallece? Cuando él fallece, como saben todos, eso fue algo que conmocionó a la ciudad completa. Cuando estuvo en el hospital, todo el mundo se dirigió al hospital a ver qué pasaba. Entonces, cuando saben que él fallece, lo llevan a la casa de su hermano Benigno, que quedaba en Tienda Honda. Pero la casa se hizo insuficiente. Todo el mundo quería ver al doctor Hernández y despedirse de él. Y el presidente encargado en ese momento, Bellorí, él decide que lleven a José Gregorio, abre las puertas de la universidad que estaba cerrada, para que velaran en el paraninfo de la universidad, que hoy es el actual Palacio de las Academias, llevaran los restos de Hernández. Ahí pasaron después al acto final, vamos a decir, cuando va a partir José Gregorio, y la gente no permitió que José Gregorio fuera llevado en coche, sino que lo llevaron en hombro. Él salió a las 4 de la tarde y llega al cementerio a las 9 de la noche. Ahí hay 3 discursos extraordinarios, el del doctor Rizquez, el del doctor Racetti y el de Rómulo Gallego. Pero además de esto, ¿qué ocurre? Él fue enterrado en la parte posterior del cementerio y ahí comienza la gente a rezar por él, a llevarle flores, a hacerle como su novenario ahí mismo en el sitio donde estaban sus restos. Pero llegó un momento en que alguien llevó una petición y esa petición parece que se cumplió y comenzó a correr el rumor en Caracas de que José Gregorio había hecho un milagro. Y entonces comienza la gente a ir a solicitar ayuda a José Gregorio Hernández, a sus problemas. ¿Y por qué? Porque cuando José Gregorio Hernández atendía a un paciente, no solamente le curaba la patología o la enfermedad, sino que también le trataba el alma. Y eso lo identificó la gente, esa gran sensibilidad de él, la gente se identificó con él. Y entonces iba también igual al cementerio a contarle sus problemas y a platicar con Hernández y a solicitar su ayuda. Eso se hizo, iba tanta gente que lo trasladaron a la parte anterior del cementerio. Y precisamente ¿dónde? Al lado donde estaba enterrado mi tío Sisto. ¡Ay! Y entonces ¿qué tal? yo conocí cómo se desarrolló eso pequeña, estaba pequeña, y veía cómo todo el mundo llevaba flores, velos de novia, ¿cómo se llama? Medallas de graduación, cuadernos, canastillas, de todo.
pero un momento eso se incendió porque ponían vela. Y es cuando hacen la segunda exhumación de José Gregorio y lo llevan a la Candelaria. Pero, ¿qué pasaba? Que en la esquina de Amadores, que vemos que se nombra Ignotú, la Candelaria, pero la esquina de Amadores, allí nació esa devoción. ¿Por qué? Porque ahí estaba la farmacia de Amadores, en donde él mandaba a preparar sus medicamentos. Y allí, 13 años después de su muerte, como se había fracturado la estrella que te señalé, porque tuvieron que hacer unos trabajos la municipalidad, y allí encontramos que ya la placa estaba rota, la estrella, decidieron los artesanos y vecinos colocar una placa, que es la que actualmente está en el espacio que era de la farmacia. Actualmente ya no hay farmacia, ahí hay otro negocio. Y bueno, después lo señalaré. Yo conocí esa farmacia original, porque esa la demolieron en la década de los 70. Igual que su casa, también la demuelen en esa época. Yo conocí, porque yo crecí de Amadores a Cardona. Y conocí a través de los abuelos de mis amigos muchas historias. Y conocí a Angelina Páez, la testigo del accidente. Entonces, y mi tía, mi familia, es muy amiga de la familia Hernández, porque mi familia vivía de Cuartel Viejo a Pineda y ellos vivían de Cuartel Viejo a Altagracia, César y su esposa y sus hijos. Y la sobrina menor Ángela es muy amiga de mi tía Mary, y por ahí es el nexo que hay de los Jacopini con los Hernández. Además, mi familia también es de origen trujillano. Porque es de los primeros Jacopini que llegan a los Andes venezolanos. Mi bisabuelo, Giuseppe Jacopini, llegó a finales del siglo XIX, llega a Valera como cónsul de Italia y se enamoró de Eunice Urdaneta, una trujillana. Bueno, y de ahí surge mi familia. Claro. Pero ¿qué pasó con José Gregorio? Allí empezamos a ver que colocaron un santico en la farmacia y todo el mundo iba a pedirle al santico y entonces le ponían flores y había un letrerito que decía no se coloquen velas. Muy bien, claro, porque como recordatorio. Y eso cuando cambiaron en la estructura de la farmacia, lo colocaron en la parte externa, en un nichito con un candado. Y cuando fui el año pasado, noté que ya no estaba el santico. Había desaparecido. Ya vamos a hablar de las historias porque seguimos aquí con la profesora, pero tenemos que hacer un corte rápidamente. Estoy conversando con la profesora María Isabel Jacopini, profesora de Química de la UCB, coordinadora de la Cátedra Libre, doctor José Gregorio Hernández. Vamos al corte y ya regresamos.